¿Qué pasaría si te dijera que el aparente retraso en tu vida no es un error, sino parte del plan perfecto de Dios? Y si te dijera que hay un secreto que pocos conocen: cuando aprendes a soltar y confiar, permites que Dios obre de maneras que jamás imaginaste. La Biblia nos enseña que todo tiene su tiempo, pero cuando la espera se prolonga, dudamos y nos desesperamos. Sin embargo, lo que hoy parece tardanza, en realidad es Dios preparándote para algo mayor. En este video descubrirás por qué soltar y confiar en el tiempo de Dios es la clave para recibir tu bendición. Hay una enseñanza poderosa esperándote, y te aseguro que, si te quedas hasta el final, tu perspectiva cambiará por completo. Antes de empezar, escribe en los comentarios: confío en el tiempo de Dios, como una declaración de fe. Me gusta a este video para ayudar a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Y comenta "Paz en Cristo" para unirte a esta comunidad de fe. Ahora abre tu corazón y prepárate para una revelación que puede transformar tu vida. La espera es una de las pruebas más difíciles para el ser humano. Queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, y cuando Dios parece guardar silencio, nuestro corazón se inquieta. Pero ¿sabías que en la Biblia muchos hombres y mujeres de fe tuvieron que esperar el tiempo de Dios para recibir sus promesas? Miremos el caso de Abraham. Dios le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, pero pasaron años y años sin que esa promesa se cumpliera. En su impaciencia, Abraham y Sara intentaron ayudar a Dios, tomando decisiones equivocadas. Pero cuando finalmente soltaron el control y confiaron, Isaac nació en el tiempo perfecto de Dios. Esto nos enseña que cuando tratamos de adelantar los planes de Dios, muchas veces terminamos en caminos equivocados. Pero cuando decidimos confiar, Él obra de maneras que superan nuestra comprensión. Tal vez hoy sientes que has esperado demasiado, que tus oraciones no han sido respondidas. Pero recuerda, Dios nunca llega tarde. Él siempre actúa en el momento exacto. La clave es soltar la ansiedad y confiar en que su plan es mejor de lo que imaginamos. Muchas veces nos aferramos a situaciones, personas o planes que creemos indispensables para nuestra felicidad. Pero, ¿qué sucede cuando Dios cierra una puerta que tanto deseábamos? Nos frustramos, dudamos, e incluso llegamos a pensar que Dios nos ha abandonado. Sin embargo, en la Biblia vemos que cada puerta cerrada tenía un propósito. Pensemos en José. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado. A primera vista, parecía que todas las puertas se cerraban en su vida. Pero Dios estaba orquestando algo más grande. Cada rechazo, cada pérdida y cada obstáculo fueron parte de un plan perfecto que lo llevó a convertirse en gobernador de Egipto. Lo mismo ocurre contigo. Tal vez perdiste un empleo, una relación o un sueño que parecía tu camino ideal, pero Dios te está redirigiendo. Lo que hoy ves como una pérdida, mañana lo verás como la mejor protección de Dios para tu vida. Si una puerta se cierra, confía. No te aferres a lo que Dios ya te pidió soltar. Suelta el pasado y cree que Él abrirá algo mejor en su tiempo perfecto. Cuando enfrentamos dificultades, es fácil caer en la desesperanza y el temor. Nos preguntamos, ¿cuándo cambiará mi situación? ¿Cuánto más tendré que esperar? Pero Jesús nos enseñó que la fe tiene el poder de mover montañas. En Mateo 17:20, Él dijo: si tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirán a esta montaña: muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada les será imposible. Las montañas en nuestra vida pueden ser problemas financieros, enfermedades, relaciones rotas o sueños que parecen inalcanzables.
Pero Jesús nos dice que la clave no está en el tamaño del problema, sino en la fe con la que enfrentamos la situación. Veamos el ejemplo de Moisés. Cuando estaba frente al Mar Rojo, con el ejército egipcio persiguiéndolo, todo parecía perdido. Pero Dios le ordenó que levantara su vara y extendiera su mano sobre el mar. Humanamente eso parecía absurdo, pero Moisés confió y obedeció. Como resultado, las aguas se abrieron y el pueblo de Israel cruzó en seco. Lo mismo sucede con nosotros. Dios no nos pide entender su plan, sino confiar en Él. Nos pide que soltemos el miedo y creamos que, aunque ahora no veamos la salida, Él está preparando el camino. Tal vez en este momento te sientes atrapado, sin opciones. Pero recuerda, Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte. Si Él abrió el mar para Moisés, también abrirá camino para ti. Tu fe es la llave que desbloquea milagros. Confía. Aunque no entiendas, suelta el miedo, suelta la ansiedad y cree que Dios ya está obrando a tu favor. A veces sentimos que nuestras oraciones no son respondidas, que las puertas no se abren y que todo parece tardar demasiado. Nos impacientamos y cuestionamos a Dios. ¿Por qué no sucede ya? ¿Acaso no me escuchas? Pero la Biblia nos enseña que Dios no llega tarde ni temprano, sino en el momento justo. En Eclesiastés 3:11 dice, «Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos». Esto significa que, aunque no lo veamos, Dios está obrando en nuestra vida según su calendario, no el nuestro. Él sabe cuándo es el momento perfecto para darte lo que anhelas, porque también sabe qué necesitas aprender antes de recibirlo. Tomemos el ejemplo de Abraham. Dios le prometió un hijo, pero pasaron muchos años sin que esa promesa se cumpliera. La espera fue larga, tanto que Abraham y Sara intentaron adelantarse al plan de Dios, lo que trajo complicaciones. Pero cuando finalmente nació Isaac, Abraham entendió que Dios había cumplido su promesa en el momento perfecto. Lo mismo pasa contigo. Tal vez estás esperando un milagro, una respuesta o un cambio en tu vida. Pero si aún no ha llegado, es porque Dios sigue preparándote para recibirlo. La espera no es un castigo, es una etapa de preparación. Si hoy estás impaciente, recuerda, Dios nunca se retrasa. Él está organizando todo para que, cuando llegue el momento, recibas la bendición en su máxima plenitud. No te desesperes, suéltalo y confía. En nuestra vida cristiana hay momentos en los que Dios nos pide hacer cosas que no entendemos completamente. Puede ser un paso de fe, una decisión difícil, o simplemente obedecer sin ver el panorama completo. Y es en esos momentos cuando la obediencia se convierte en la clave para desbloquear bendiciones divinas. En 1 Samuel 15:22, el profeta Samuel le dice al rey Saúl, «Se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que obedezcas la voz del Señor». Ciertamente, el obedecer es mejor que el sacrificio y el prestar atención a la palabra de Dios más que la grosura de los carneros. La obediencia no es solo seguir reglas, sino confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. No importa lo que nuestros ojos vean, ni lo que nuestra mente piense. La obediencia trae resultados que solo Dios puede orquestar. Cuando Dios te pide que hagas algo, aunque no lo entiendas, o no sea lo que tú hubieras elegido, es porque Él ve el panorama completo y sabe cómo te llevará a tu destino perfecto. Veamos el caso de Noé. Dios le pidió que construyera un arca, a pesar de que nunca antes había llovido. Noé pudo haberse burlado del mandato de Dios, pero decidió obedecer. Como resultado, Noé y su familia fueron salvos, y el mundo entero experimentó un nuevo comienzo. La obediencia tiene un poder transformador. Cuando obedecemos, no solo estamos alineándonos con la voluntad de Dios, sino que también estamos siendo moldeados y preparados para recibir sus promesas. A veces, la bendición que esperamos no llegará
hasta que demos ese paso de obediencia que Dios nos ha indicado. Es posible que hoy estés enfrentando una decisión difícil. Dios te está pidiendo que confíes y obedezcas, incluso cuando no veas el propósito completo. Recuerda, el obedecer es más valioso que cualquier sacrificio. No te detengas, sigue adelante con confianza, porque tu obediencia abrirá puertas que no imaginabas. En un mundo lleno de caos y ansiedad, la paz es algo que muchos buscan, pero pocos encuentran. Nos enfrentamos a pruebas, situaciones que nos desgastan emocionalmente, y parece que la paz se aleja de nosotros. Pero hay una paz que no se basa en las circunstancias, una paz que solo viene de Dios. En Filipenses 4:7 la Biblia nos promete: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es como la paz del mundo, que depende de las circunstancias externas. La paz de Dios es una calma profunda que permanece incluso en medio de la tormenta. Es la seguridad de saber que aunque todo a tu alrededor esté en ruinas, Dios está en control. Jesús nos dio este ejemplo cuando, estando en una tormenta con sus discípulos, durmió tranquilamente en la barca mientras la tempestad azotaba. Sus discípulos, aterrados, lo despertaron, preguntando si no le importaba que se hundieran. Jesús se levantó, reprendió el viento y calmó las aguas. Lo hizo, no solo para demostrar su poder sobre la naturaleza, sino para enseñarnos que, si confiamos en Él, podemos tener paz en medio de las tormentas de la vida. Hoy tal vez estás atravesando dificultades, dudas o angustia, pero la paz de Dios es la respuesta. No tienes que entender cómo ni cuándo todo cambiará, solo necesitas confiar en su fidelidad. Esta paz no depende de que las circunstancias se resuelvan, sino de que Dios está contigo en cada paso del camino. Recuerda, la paz de Dios guarda tu corazón, y esa paz puede sobrepasar todo entendimiento humano. Hoy Dios te ofrece esa paz, y todo lo que debes hacer es confiar en Él. Deja que Él calme la tormenta dentro de ti. La fe es una de las fuerzas más poderosas que tenemos como cristianos. Jesús nos enseñó que con fe, incluso las montañas pueden moverse. Sin embargo, a menudo nos enfrentamos a desafíos tan grandes que nuestra fe parece pequeña en comparación. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que incluso una fe del tamaño de un grano de mostaza puede hacer milagros? En Mateo 17:20, Jesús nos dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, nada os será imposible. A veces nos sentimos derrotados porque no vemos los resultados inmediatos de nuestra fe. Pero la fe no se trata de la magnitud de nuestro esfuerzo, sino de la confianza en el poder de Dios. Es una certeza inquebrantable de que Él está en control, incluso cuando todo parece perdido. Veamos el caso de Pedro, cuando caminó sobre las aguas hacia Jesús. Al principio Pedro tenía la fe suficiente para dar ese primer paso, pero cuando vio el viento y las olas, su fe comenzó a vacilar. Así como Pedro, a menudo nos dejamos llevar por las circunstancias que nos rodean, pero, al igual que Jesús extendió su mano para salvar a Pedro, Él está dispuesto a ayudarnos cuando nuestra fe tambalea. La fe no siempre elimina las dificultades, pero sí nos da el poder para enfrentarlas. No importa cuán grandes sean los obstáculos, si tienes fe, puedes avanzar. En tu vida, tal vez hoy enfrentas una montaña que parece imposible de mover, pero recuerda que la fe en Dios puede mover cualquier montaña. La clave no es la magnitud de tu fe, sino en quién está en la base de tu fe, Dios, que lo puede todo. Hoy te animo a que no te detengas ante lo imposible. Sigue adelante con fe, incluso si no ves los resultados inmediatos.
porque al final, esa fe en Dios es la que te llevará a superar cualquier adversidad. Vivimos en una era donde todo debe ser inmediato. Queremos respuestas rápidas, soluciones instantáneas y resultados inmediatos. Sin embargo, el Señor nos enseña que no siempre obtenemos lo que queremos en el tiempo que deseamos. Dios tiene un propósito perfecto y un plan divino que se revela en su tiempo, no en el nuestro. En Eclesiastés 3:11 se nos dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternity en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Este versículo nos recuerda que, aunque no comprendemos todo lo que Dios está haciendo, Él tiene un tiempo perfecto para cada cosa. Todo lo que ocurre tiene un propósito en el tiempo de Dios, y ese tiempo es perfecto. En nuestra vida, a menudo nos impacientamos, sentimos que las cosas no avanzan, y nos preguntamos, ¿por qué Dios tarda tanto en responder? Pero la espera es parte del proceso. La espera nos enseña a confiar, a fortalecer nuestra fe y a depender completamente de Dios. En Salmos 27:14, el Señor nos anima a esperar con esperanza en Él. La espera no es una inacción, sino una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Dios, para que cuando llegue el tiempo perfecto, estemos listos para recibir lo que Él tiene preparado para nosotros. Imagina que Dios te está preparando algo mucho más grande de lo que puedes ver ahora. Lo que estás esperando no se compara con lo que Él tiene reservado para ti. Puede ser difícil, pero la espera vale la pena. A veces, el tiempo de espera es Dios trabajando en nosotros, moldeándonos y preparándonos para lo que vendrá. Sin la espera, no podríamos apreciar ni comprender completamente las bendiciones que Él tiene para nosotros. Es en este tiempo de espera que Dios nos transforma. Mientras esperas, confía en que Él está obrando a tu favor, aun cuando no lo veas. Suelta tu ansiedad y permite que Él guíe tus pasos, sabiendo que su tiempo es perfecto. Uno de los aspectos más poderosos de nuestra relación con Dios es cómo la obediencia transforma nuestras vidas. A menudo nos encontramos luchando con el llamado de Dios, pensando que no somos capaces de cumplir con lo que Él nos pide. La obediencia no es solo un acto de sumisión, sino una forma de vivir una transformación interna que nos acerca más a la imagen de Cristo. La Biblia nos dice en 1 Samuel 15:22, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Este versículo destaca una verdad fundamental. La obediencia es más importante que cualquier otro sacrificio que podamos hacer. En la vida cristiana, obedecer a Dios no siempre será fácil, pero es el camino que nos lleva hacia la verdadera transformación. Cuando elegimos obedecer a Dios, no solo estamos mostrando nuestra fe, sino que también estamos permitiendo que Él trabaje en lo más profundo de nuestro ser. La obediencia nos moldea y nos cambia, nos hace más parecidos a Cristo y nos fortalece en nuestra vida espiritual. Una de las historias más poderosas que vemos en las Escrituras es la de Abraham. Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, y a pesar de la magnitud de la prueba, Abraham obedeció. ¿Qué sucedió después de su obediencia? Dios lo bendijo de una manera increíble, reafirmando su promesa de hacerlo padre de muchas naciones. La obediencia de Abraham no solo fue una muestra de fe, sino también una puerta abierta a las bendiciones de Dios. Obedecer a Dios no siempre tiene sentido en el momento y puede parecer desafiante, pero al final es el camino hacia una vida transformada. Dios no solo quiere que sigamos sus mandamientos, sino que a través de nuestra obediencia nos transformemos a imagen de su Hijo. Cuando obedecemos,
permitimos que su poder nos cambie desde adentro, guiándonos hacia una vida de paz, propósito y plenitud. Quizás hoy te encuentras luchando con la obediencia. Tal vez sientes que Dios te está pidiendo algo que parece difícil o incluso imposible, pero te invito a que confíes en Él, porque la obediencia nunca es en vano. Él tiene un propósito mayor, y a través de tu obediencia te está preparando para recibir una transformación poderosa en tu vida. Uno de los grandes desafíos en la vida cristiana es aprender a soltar. Nos aferramos a las circunstancias, a las relaciones, a las expectativas y a nuestros propios planes. Queremos tener el control sobre todo lo que sucede, pero Dios nos llama a soltar esas cargas y confiar plenamente en Él. En Mateo 6:34, Jesús nos dice: «Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su preocupación. Basta a cada día su afán». Este versículo es un recordatorio de que la preocupación por el futuro solo nos roba la paz y nos impide vivir plenamente en el presente. Soltar no significa abandonar, sino confiar en que Dios tiene el control absoluto sobre nuestra vida. Es reconocer que no podemos cambiar lo que está fuera de nuestro alcance, pero que Dios tiene un propósito perfecto en todo. Cuando luchamos por mantener el control, nos estamos resistiendo a la obra de Dios en nuestra vida. Muchas veces, nuestra ansiedad proviene de intentar controlar lo incontrolable, de aferrarnos a lo que Dios ya ha dejado en sus manos. El acto de soltar es un acto de fe, un acto de confianza. Es decir, Señor, aunque no entiendo todo lo que está sucediendo, confío en que tú tienes el control y me guiarás en el camino correcto. Un ejemplo claro de esto en las Escrituras es la vida de Job. A pesar de perder todo lo que amaba, Job no culpó a Dios ni se rebeló. Él soltó el control sobre sus circunstancias y eligió confiar en la soberanía de Dios, incluso cuando no entendía por qué le sucedían esas cosas. Su fe en Dios fue restaurada, y Dios lo bendijo nuevamente, dándole mucho más de lo que tenía antes. Cuando soltamos y confiamos en Dios, abrimos el espacio para que Él trabaje en nuestra vida de maneras que no podríamos imaginar. Soltar lo que no podemos controlar nos permite ser libres de la carga del miedo y la ansiedad, y nos permite caminar en paz, sabiendo que Dios tiene un plan perfecto y un tiempo adecuado para cada cosa. Hoy, te invito a que pongas tus preocupaciones, tus planes y tus miedos en las manos de Dios. Él es más que capaz de llevarte a través de todo lo que enfrentas. No necesitas tener el control sobre todo. Puedes confiar en que Dios está obrando en tu vida de maneras poderosas, incluso cuando no lo ves. Soltar lo que no puedes controlar es un acto de fe que abre las puertas para que Dios se mueva en tu vida de manera poderosa. Vivimos en un mundo lleno de caos, incertidumbre y situaciones que nos generan ansiedad. Sin embargo, hay una paz divina que trasciende todas esas preocupaciones humanas, una paz que no tiene lógica para el mundo, pero que transforma y calma el corazón de aquellos que confían plenamente en Dios. Filipenses 4, 6, 7 nos enseña: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Este pasaje nos muestra que la paz de Dios no es una paz que depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Él. Cuando le entregamos nuestras preocupaciones a Dios, Él nos da una paz que no podemos encontrar en ningún otro lugar. Esta paz no se trata de la ausencia de problemas, sino de la confianza plena en que, a pesar de las dificultades, Dios está en control. A menudo
Tratamos de buscar paz en lo que podemos controlar, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestra salud, pero la verdadera paz solo proviene de una rendición total a la voluntad de Dios. Jesús nos habla de esta paz en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que Cristo nos ofrece no es una paz temporal ni superficial, sino una paz profunda y eterna que renueva nuestra mente y corazón. Esta paz no depende de lo que suceda a nuestro alrededor, sino de nuestra confianza en que Dios está con nosotros en todo momento, guiándonos y protegiéndonos. Cuando experimentamos esta paz, nos damos cuenta de que nuestras preocupaciones pierden su poder sobre nosotros. Podemos atravesar las tormentas de la vida con la certeza de que Dios está con nosotros, no como una presencia distante, sino como un compañero cercano que camina a nuestro lado, sosteniéndonos en cada paso. La paz de Dios, entonces, es un don divino que no depende de nuestra habilidad para resolver problemas, sino de nuestra capacidad para rendirnos a Él y confiar en su soberanía. Al entregar nuestras cargas, podemos vivir en paz, sabiendo que todo está bajo su control. Si hoy te sientes abrumado por la ansiedad, te invito a dejar todo en las manos de Dios. La paz que Él ofrece es más grande que cualquier preocupación o miedo que puedas tener. Recibe su paz hoy y permite que transforme tu corazón y tu mente. Uno de los aspectos más difíciles de entender en la vida cristiana es el tiempo de Dios. Mientras que como seres humanos estamos acostumbrados a esperar y planificar nuestras vidas según nuestros propios plazos y deseos, Dios opera en un tiempo diferente al nuestro. Su tiempo es perfecto, aunque muchas veces nos cueste aceptarlo. En Eclesiastés 3:11 se nos dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Este versículo nos recuerda que todo lo que Dios hace tiene un propósito y un momento preciso. A veces nos sentimos frustrados porque creemos que las bendiciones que hemos estado esperando deberían haber llegado ya. Pero la verdad es que Dios tiene un plan perfecto y su tiempo es siempre el mejor. Cuando el tiempo de Dios se retrasa, según nuestra perspectiva, sentimos ansiedad o dudas sobre su promesa. Pero la espera no es un tiempo perdido, sino un tiempo de preparación. En el tiempo de espera, Dios está trabajando en nosotros, transformando nuestro carácter, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos para recibir lo que Él ha prometido. En el libro de Salmos 27:14 encontramos un mandato claro: espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Este versículo no solo nos manda a esperar, sino también a fortalecernos y alentarnos en el proceso. La espera no es un periodo de pasividad, sino de activa confianza en Dios. Mientras esperas, confía plenamente en su voluntad, sabiendo que Él no llega tarde, pero siempre llega en el momento justo. La historia de Abraham es un claro ejemplo de cómo el tiempo de Dios puede desafiar nuestra comprensión humana. Dios le prometió a Abraham que sería el padre de muchas naciones, pero Abraham tuvo que esperar años para ver el cumplimiento de esa promesa. A lo largo de su espera, tuvo que aprender a confiar en Dios y a soltar el control de sus propias expectativas. Finalmente, Dios cumplió su promesa a la perfección, mostrando que su tiempo siempre es mejor que el nuestro. Hoy te animo a esperar. Con fe, si estás atravesando un tiempo de espera, no pierdas la esperanza. Dios está trabajando en tu vida y su tiempo es perfecto. Mientras esperas, fortalece tu fe y recuerda que lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá.
La espera no es un tiempo vacío, sino un tiempo lleno de preparación y bendiciones por venir. El sufrimiento y las pruebas son inevitables en la vida cristiana. A menudo nos encontramos enfrentando situaciones difíciles, momentos de dolor y situaciones que nos ponen a prueba. Sin embargo, las pruebas no son castigos de Dios, sino oportunidades para crecer, madurar y ser transformados a la imagen de Cristo. En Romanos 5, 3, 4, Pablo nos enseña: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Este versículo revela un principio profundo y transformador. A través de las pruebas, Dios trabaja en nosotros para producir paciencia, carácter y esperanza. Las dificultades que enfrentamos no son en vano, sino que son herramientas que Dios utiliza para perfeccionarnos. Cada prueba que enfrentamos tiene un propósito: hacernos más como Cristo y fortalecer nuestra fe. Es fácil pensar que las pruebas nos están derrotando, pero en realidad son oportunidades para ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Dios no nos deja en medio del sufrimiento, sino que nos guía a través de él, enseñándonos lecciones preciosas que no podríamos aprender de otra manera. La historia de José en el Antiguo Testamento es un ejemplo impresionante de cómo Dios utiliza las pruebas para preparar a sus hijos para algo mucho más grande. José pasó por muchas adversidades, fue vendido como esclavo, estuvo en prisión injustamente, pero al final Dios lo elevó a una posición de poder y usó su sufrimiento para salvar a su familia y a una nación entera. Lo que parecía una serie de derrotas y tragedias, en realidad fue parte del plan perfecto de Dios para su vida. A lo largo de la vida cristiana, aprendemos a ver el sufrimiento con una perspectiva diferente. En lugar de ver las pruebas como algo negativo, podemos verlas como oportunidades para experimentar la fidelidad de Dios de una manera más profunda. La prueba no es el fin, sino el medio a través del cual Dios nos moldea y nos prepara para lo que está por venir. El apóstol Santiago también habla sobre esto en Santiago 1, 2, 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada. La clave aquí es la paciencia, que es desarrollada cuando permitimos que Dios trabaje en nosotros durante las pruebas. Si confiamos en Él, sabiendo que cada prueba tiene un propósito divino, podremos atravesarlas con esperanza, sabiendo que nos están perfeccionando. Así que, si hoy estás atravesando una prueba, no te desesperes. En lugar de preguntarte, ¿por qué? Pregúntate qué Dios está tratando de enseñarte a través de esta situación. Permite que Él use esta prueba para transformarte y fortalecer tu carácter, sabiendo que la prueba será seguida por una bendición y por un crecimiento espiritual profundo. Dios nunca desperdicia un sufrimiento. Cada dolor que experimentamos tiene un propósito eterno. Uno de los momentos más difíciles en la vida de un cristiano es cuando nos enfrentamos a lo que parece ser una muerte espiritual, o cuando nuestra esperanza parece estar completamente destruida. Las crisis de fe son reales. Todos pasamos por momentos en los que nuestras circunstancias parecen más grandes que nuestro Dios, y nos preguntamos, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? La muerte de Jesús en la cruz fue una de las pruebas más grandes que sus discípulos enfrentaron. Durante ese tiempo, sus corazones fueron llenados de desesperanza. Ellos habían puesto todas sus esperanzas en Jesús, pero cuando Él murió, todo parecía estar perdido. El miedo, la tristeza y la confusión invadieron sus corazones. Pero lo que parecía el fin, en realidad,
era solo el comienzo. La resurrección de Jesús no solo cambió la historia de la humanidad, sino que también cambió la forma en que entendemos las crisis y el sufrimiento. La muerte no tiene la última palabra, y lo que parecía una derrota es en realidad una victoria. En 1 Pedro 1:3, Pedro nos recuerda: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos». La resurrección de Cristo no solo trae salvación, sino también una esperanza viva, una esperanza que nunca muere, que nos da la capacidad de superar cualquier crisis. Esta esperanza se basa en la resurrección de Jesús, que es la promesa de que después de cada momento de muerte y desesperación habrá una resurrección. Cuando enfrentamos crisis, muchas veces nos preguntamos si seremos capaces de salir adelante. Pero, al igual que Jesús resucitó de entre los muertos, nosotros también podemos experimentar una resurrección espiritual. Cada vez que pasamos por una crisis, Dios nos da la oportunidad de resurgir con una fe más fuerte y más profunda. No hay crisis que sea capaz de extinguir la esperanza de un hijo de Dios. La fe en Cristo nos da el poder de levantarnos de las situaciones más oscuras. Al igual que el grano de trigo que debe morir para dar fruto, Juan 12:24, nuestras dificultades y luchas son oportunidades para un renacer espiritual que dará lugar a algo más grande que lo que podíamos imaginar. Este es el poder de la resurrección. Jesús venció la muerte, y esa misma victoria está disponible para nosotros. Cuando todo parece perdido, Cristo nos recuerda que nada está fuera de su control. Cada crisis es solo una oportunidad para ver su gloria manifestada de maneras nuevas. La esperanza que encontramos en Cristo es una esperanza que no depende de nuestras circunstancias, sino de la certeza de su resurrección. No importa cuán oscura sea la noche, siempre habrá un amanecer, porque en Cristo la vida siempre vence a la muerte. Entonces, querido hermano, si estás pasando por un momento de crisis, no pierdas la esperanza. Recuerda que la resurrección es posible y Dios puede traer vida a lo que parecía estar muerto. No te rindas, porque lo que estás atravesando no es el final de tu historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo de fe. En la vida cristiana, todos enfrentamos tormentas. Algunas veces las tormentas son de naturaleza externa, problemas en el trabajo, dificultades económicas, problemas familiares. Pero hay otras tormentas más profundas, esas que afectan nuestra mente y corazón: la ansiedad, el miedo, la tristeza. Estas tormentas internas pueden ser las más devastadoras, porque pueden hacernos sentir como si estuviéramos a punto de ser arrastrados por las olas. En el Evangelio de Mateo encontramos una historia muy poderosa sobre cómo Jesús calmó una tormenta física mientras estaba en un bote con sus discípulos. En Mateo 8:24-26 leemos: «De repente se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían el bote, pero él dormía. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo». Él les respondió: «¿Por qué temen, hombres de poca fe?». Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Esta escena nos muestra que, en medio de las tormentas más intensas, Jesús está presente. Lo que es aún más impactante es que, mientras los discípulos estaban aterrados, Jesús dormía. No porque no estuviera preocupado por ellos, sino porque sabía que, incluso en medio de la tormenta más furiosa, Él tenía el control. ¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras en medio de una tormenta sin salida,
Tal vez sientas que las olas de ansiedad, dolor y desesperación te están cubriendo y no puedes encontrar paz. Es en estos momentos cuando la fe en Cristo se vuelve más importante que nunca. Jesús nos muestra que, aunque las tormentas sean reales, la paz que Él ofrece es más poderosa. No importa qué tan fuerte sea la tormenta, el poder de Jesús para calmarla es aún mayor. Y no solo se trata de la calma física, sino de la paz profunda que solo Él puede ofrecer en nuestros corazones. La pregunta de Jesús a sus discípulos resuena en nosotros hoy. ¿Por qué temen, hombres de poca fe? La verdadera fe no se basa en la ausencia de tormentas, sino en la certeza de que cuando las tormentas lleguen, Jesús estará con nosotros para calmarlas. La fe en Cristo no significa la eliminación de problemas, sino la certeza de que no estamos solos en medio de ellos. Jesús se levanta y dice, paz, guarda silencio sobre las tormentas de nuestra vida. Él es el único capaz de dar paz verdadera en medio de la confusión. Si estás enfrentando una tempestad, ya sea emocional o física, recuerda que Jesús no solo calma las tormentas, sino que nos da la paz que trasciende la comprensión humana. Esta paz no depende de las circunstancias, sino de su presencia con nosotros. No estás solo en tu tormenta. Cristo está contigo y Él tiene el poder para traer paz a tu vida, incluso en medio de las mayores adversidades. Así como Él calmó el mar, Él puede calmar tu corazón, dándote la certeza de que todo estará bien, porque Él está en control. La clave es confiar no en la ausencia de tormentas, sino en la presencia de Jesús. No importa cuán fuertes sean las olas que enfrentas, cuando Cristo está en tu barca, puedes estar seguro de que la calma llegará. A veces sentimos que hemos estado esperando una respuesta de Dios durante demasiado tiempo. Oramos, clamamos, buscamos señales, pero el silencio parece ser la única respuesta. Nos preguntamos, ¿Dios me ha olvidado? ¿Acaso no le importa mi situación? Este sentimiento de espera sin respuesta puede ser uno de los mayores desafíos en la vida cristiana. Sin embargo, en la Biblia encontramos un principio poderoso. Dios nunca deja de obrar, incluso cuando parece que está en silencio. Piensa en la historia de José en el Antiguo Testamento. Dios le había dado un sueño. Sería un gran líder. Pero, en lugar de ver esa promesa cumplirse de inmediato, José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente y olvidado durante años en una prisión. Desde una perspectiva humana, parecía que Dios había abandonado a José. Pero en realidad, Dios estaba preparando su corazón, su carácter y sus circunstancias para algo mucho mayor. Después de años de pruebas y espera, José fue elevado al cargo de gobernador de Egipto y pudo salvar a su familia y a toda una nación del hambre. Lo que parecía ser un retraso era, en realidad, una preparación para un propósito mucho más grande. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestras oraciones no son escuchadas? ¿Cuántas veces hemos pensado que Dios se ha olvidado de nosotros? Pero la verdad es que Dios no opera según nuestro calendario, sino según su perfecto plan. En Isaías 55, 8, 9, Dios nos recuerda, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Dios ve el cuadro completo. Nosotros vemos el presente, pero Él ve el futuro. Sabemos lo que queremos, pero Él sabe lo que necesitamos. Pensamos que la espera es una pérdida de tiempo,
pero Dios la usa para fortalecernos, moldearnos y prepararnos para lo que vendrá. Si hoy sientes que Dios está en silencio, no significa que Él no está obrando. Su silencio no es ausencia. Su aparente demora no es abandono. A veces, la mayor obra de Dios ocurre en los momentos más silenciosos, cuando parece que nada está pasando. Jesús mismo esperó. Antes de iniciar su ministerio, pasó 30 años preparándose en el anonimato. Moisés esperó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar al pueblo de Israel. David fue ungido como rey, pero tuvo que esperar años antes de tomar el trono. La espera no es en vano. Dios está trabajando en tu vida, aunque no puedas verlo ahora. Confía en que lo que Él prometió lo cumplirá en su debido tiempo. Lo que hoy parece un retraso, mañana será el testimonio de su fidelidad. No te desesperes en la espera, abraza el proceso, porque Dios está obrando en el silencio. Has llegado hasta el final de este mensaje y eso no es una coincidencia. Si todavía estás aquí, es porque Dios quería hablar a tu corazón hoy. Él ha estado guiando cada paso de tu vida, incluso cuando no lo has notado. Ahora quiero que te tomes un momento y reflexiones. ¿En qué área de tu vida necesitas soltar y confiar más en Dios? Tal vez has estado luchando con la ansiedad por el futuro, esperando una respuesta que no llega, o cargando con un peso que no te pertenece. Dios te dice hoy, entrégamelo todo. Yo tengo el control. Mi tiempo es perfecto. La fe verdadera no se trata de ver para creer, sino de creer antes de ver. Cuando decides confiar, aunque no entiendas, aunque no tengas todas las respuestas, Dios se mueve a tu favor. Déjame saber que llegaste hasta aquí escribiendo en los comentarios, Señor, hoy suelto y confío en ti. Esa declaración será un testimonio de que hoy tomaste una decisión de fe. Una decisión de soltar el control, de descansar en su voluntad y de caminar con paz, sabiendo que Él tiene el mejor plan para ti. ¿Por qué compartir este mensaje? Imagina que alguien en este momento está pasando por una crisis y necesita escuchar estas palabras. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para tocar su vida. Comparte este video, porque cada vez que lo haces, estás sembrando una semilla de fe en el corazón de alguien más. Si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. No pierdas la oportunidad de recibir más mensajes que fortalezcan tu espíritu y te acerquen a Dios. Suscribirte no es solo un botón. Es una decisión de seguir creciendo en tu fe. Y antes de irte, no pauses este video todavía. Tómate un momento para quedarte en silencio, cerrar los ojos y sentir la paz de Dios en tu corazón. Deja que esta música te envuelva y usa este tiempo para hablar con Él, para agradecerle y para rendirte completamente a su voluntad. Dios tiene grandes planes para ti. Suelta, confía y camina en fe. Tu mejor temporada está por venir.